Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política nacional. El día de hoy tenemos un invitado sumamente especial con quien vamos a conversar de algunos temas importantes de la política nacional. Él es conferencista, es analista y es asesor político con especialidad en comunicación política. Don Claudio Alpizar Otoya, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros acá el día de hoy. No, a vos, Khaled, las gracias, a la universidad por la invitación también, y aquí con la mejor disposición de poder compartir con vos durante 40 minutos temas importantes de la política nacional e internacional. Así es, don Claudio. Entremos en materia. Bueno, hablemos primeramente de lo que pasa el día de ayer. El día de ayer, la Universidad Latina de Costa Rica publica su reporte número 26 de comunicación digital, donde algunos resultados sumamente importantes, ¿verdad?, que podemos analizar y de los cuales podemos hablar el día de hoy. Hay algunos puntos muy importantes que me gustaría que conversemos. El número uno, lo primero que menciona este reporte es un repunte en las audiencias de la conferencia de prensa de Casa Presidencial. Desde octubre del año pasado, básicamente, hasta enero de este año hubo un repunte importante en las visualizaciones que tenían estas habituales conferencias que da el presidente de la República todos los miércoles. Esto se debe a que en su mayoría se tocaron temas polémicos como la exposición de todo este tema de las pensiones de lujo y también el tema de las guías de educación sexual que anunció la exministra Müller antes de abandonar el cargo. Conversemos un poquito de esto, don Claudio. Vamos a ver, en temas de comunicación siempre la polémica llama a la audiencia a ponerle atención. Cuando los programas son más polémicos, en el área que sea, puede ser deportiva, puede ser política, puede ser social. Cuando un tema se vuelve polémico o cuando hay gente que logra alcanzar niveles de polémica, eso hace que también la audiencia crezca, porque hay un sentido, ¿cómo podríamos llamarlo?, en el ser humano, de ser más atraído por ese tipo por la polémica que por las cosas muy racionales. El gobierno actual, el Poder Ejecutivo, para ser más preciso, del presidente Rodrigo Chávez, acostumbrado a la audiencia, a la polémica todos los miércoles. Inclusive en muchas ocasiones esas conferencias no son para dar resultados, no son para motivar, no son para generar esperanza, sino que es para generar una audiencia que está siempre atenta a la polémica y, por supuesto, el presidente de la República y su equipo buscando siempre tener índices, no solamente de audiencia, sino de popularidad altos. La popularidad no quiere decir que los resultados de la gestión del gobierno sean buenos, son cosas diferentes. Ha habido presidentes que no son tan populares, pero en ciertas áreas logran desarrollar políticas públicas muy eficientes y muy eficaces. En la actual administración no es el caso. No es el caso de que los ciudadanos puedan decir, mira, mi vida en el tema de la salud marcha muy bien, en el tema de la seguridad nacional marcha muy bien, cómo ha mejorado la educación, los salarios cómo aumentan. No, ninguna de esas cosas es percibida o es sentida por el ciudadano hoy en día. Pero hay una rabia acumulada de varios gobernantes del pasado, anteriores a este gobierno, del presidente Chávez, que hace que la gente compre mucho el discurso de rabia, que se sientan muy identificados con alguien que hoy y mañana también pasa achacándole a los que han gobernado anteriormente en eficiencia, corrupción, y esos temas, por supuesto, se potencializan al máximo en aras de buscar mantener al presidente con cierta audiencia. Y por supuesto también con cierta empatía en muchos sectores. Ya hay algunos estudios, creo que de la Latina también hace referencia, que ha caído mucho también la imagen del presidente y la imagen del Poder Ejecutivo.
para que veas que el tema de la audiencia no necesariamente tiene que ser porque de es hecho, positivo. de hecho lo menciona que los comentarios y la percepción del presidente no es la misma del Poder Ejecutivo. No es la misma del gobierno como tal. El presidente tiende a tener más reacciones y comentarios positivos que negativos, pero el gobierno es totalmente lo contrario. Son más los negativos que los positivos. Sí, y eso es normal también. Eso no es nada novedoso, porque también en muchas ocasiones lo hemos visto en nuestro país. La gente tiende a salvar a la figura principal de las deficiencias del gobierno y decir que es que no lo saben asesorar o que la gente que está alrededor de él no es eficiente. Siempre también lo he visto en otros gobernantes donde tienden a salvar a la figura. Por supuesto que en el caso actual del presidente Chávez es un poquito más fuerte esa sensación del ciudadano de que el presidente los representa. Pero te repito, esa representación del presidente es por su discurso de reclamo, por su discurso anticorrupción, a pesar de que ha habido mucha corrupción en el actual gobierno. Él sigue potencializando el discurso de la corrupción en favor de su administración, y también el hecho de estar constantemente cargándole a la gente que todos los problemas que no puede solucionar son heredados, le va generando también esa empatía ciudadana que le empieza a justificar de por qué muchas cosas no se realizan. Así es. Claudio, otro de los temas importantes que menciona este reporte es, bueno, estamos en un año electoral. La semana pasada conversábamos con don Sergio Araya y él nos decía que ese es un año sensible, ¿verdad? Por ser precisamente un tema electoral. Entonces, básicamente todos los comentarios, todas las interacciones y en su gran mayoría en redes sociales giran en torno a esta campaña presidencial. Y más ahora que estamos empezando poco a poco a conocer figuras a lo interno de sus partidos que tienen esas intenciones. El reporte menciona que las precandidaturas presidenciales impulsaron esta conversación digital y confirmaron la caída de la famosa ley Jaguar, que se creía o se veía en ese momento como el tema de discusión y posible tema de campaña que fuera a tener el gobierno en esas elecciones. Sin embargo, según lo que menciona este reporte de La Latina, se vino abajo completamente. La ley Jaguar desde que nace muerta. Yo lo dije en varias ocasiones en diferentes programas, donde dije de que el planteamiento que se estaba haciendo, primero estaba cargado de inconstitucionalidades y segundo, era más ruido que nueces lo que estaba teniendo esa ley y que no venía a solucionar nada. Sin embargo, sí es cierto que por tocar el tema del referéndum, algunos ciudadanos se sintieron muy bien porque decían que bien, vamos a votar, vamos a ejercer el derecho a voto, no solamente para elegir, sino para aprobar una ley. Hay un extraordinario libro que es de Dominique Rousseau, un francés, que se llama Radicalizar la democracia, que hace referencia que la democracia es más que el ejercicio del voto. En el caso de nuestro país lo hemos limitado mucho al voto, hemos centralizado mucho que el ejercicio del voto es lo fundamental en una democracia, cuando no, eso es solo un mecanismo de elección popular, pero hay temas mucho más grandes en el marco de la comunicación política, que es los espacios para que los gobernantes y los ciudadanos puedan intercambiar. Pero eso nos está dando. Entonces, ve qué interesante, porque esto se nos une con la pregunta que vos hacías anteriormente. En vista de que quienes nos gobiernan, en el caso particular del presidente Chávez, su costumbre no es buscar espacios de concertación con los diferentes sectores. Él utiliza las conferencias de prensa como un puente para llegarle al ciudadano, cuando el puente que debería estar utilizando, en un buen sentido para la democracia y fortalecerla, deberían ser los diferentes sectores. Debería hablar primero con los dirigentes de los diferentes sectores que en muchos casos representan al ciudadano, pero el presidente y su equipo, en aras de brincarse esos dirigentes que él lo vende como que esos dirigentes lo separan y que como él prefiere la cercanía con el pueblo, entonces se brinca la comunicación con esos sectores y hace las conferencias de prensa. Pero la verdad es que en esas conferencias de prensa, donde llegan muchos medios de comunicación que se acomodan a las circunstancias y hay otros tantos que se han alejado por el estilo soez, grotesco, vulgar del presidente de la República, se han alejado de participar en las conferencias de prensa, esas conferencias de prensa tampoco representan esa cercanía, es solamente utilizar
la forma de brincarse los puentes que representan los dirigentes sindicales, los dirigentes sectoriales, los dirigentes de cualquier área social, en aras de no tener que concertar, que no tener que negociar y vender la idea de que el Estado es el que está siendo ineficiente en la búsqueda de la consecución de las políticas públicas que pretende establecer el gobierno. Cuando lo que queda demostrado, en el caso de la ley Jaguar, es que el Poder Ejecutivo no ha tenido la capacidad de gobernabilidad ni comprende la gobernanza del Estado para poder interrelacionarse con los actores políticos, tanto de otros partidos como del Poder Ejecutivo, y por otro lado también que esas políticas o esas decisiones discurran con la aprobación dentro de la institucionalidad nacional. Ahora vos hacías referencia a la campaña electoral. Lo sabrás vos y muchos de los que nos van a oír. Yo, por ejemplo, personalmente, ¿no?, voy a participar en las próximas elecciones con el Partido Esperanza Nacional, que fundamos durante un proceso de 2 años y presentamos toda la documentación requerida por el Tribunal Supremo antes del 31 de enero, que era el tiempo establecido para establecer un partido nuevo. Nosotros cumplimos con esos requisitos y pues, nos estamos preparando para el 2026 tener una participación en papeletas de diputados y por supuesto de la Presidencia de la República. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué te hago esta referencia? Porque este año efectivamente es un año electoral. Una cosa es que la campaña se oficialice en octubre, sobre todo para que el Tribunal Supremo de Elecciones empiece a controlar los recursos que utilizan los partidos políticos, la publicidad de los partidos políticos y también algunos otros hechos que tienen que estar relacionados con las elecciones que el tribunal controla. Pero antes de ese 1 de octubre, o sea, de los últimos días de septiembre hacia la fecha actual, todos esos días son espacios de libertad de expresión, de comunicación, donde los partidos políticos, donde las personas tienen todas las posibilidades de empezar a promover sus partidos y también, por otro lado, a promover sus ideas. ¿Por qué hago esta referencia? Porque efectivamente el gobierno del presidente Rodrigo Chávez, que en mayo cumple 3 años de gestión, va a tener prácticamente todo el 2025 y un poquito del 2026 en campaña electoral. Y ya la figura del presidente de la República, cuando hay campañas electorales, pasa a un segundo o tercer plano. La gente se olvida prácticamente de quién es el que está gobernando. Ya la preocupación es quién viene. Entonces, de alguna medida también, esta caída que decís vos en la imagen del presidente del Poder Ejecutivo y la atención que le están poniendo a las conferencias de prensa a los ciudadanos es uno de los mecanismos que busca el gobierno para volver a tener la atención que empiezan a robar otros actores políticos dentro del marco de la campaña. Correcto. De hecho, algunos de los sentimientos o comentarios negativos que giran en torno al presidente en las redes sociales tienen que ver, por ejemplo, con la propuesta del presidente Chávez, con el tema de las pólizas. Esto generó mucha reacción negativa. Los chinaoques de diciembre generaron muchísimos comentarios negativos en las redes sociales, según este reporte de la Universidad Latina. El comentario del presidente Chávez sobre el olor a cofal en la oficina del presidente legislativo y también, el nombramiento de Marta Esquivel en el Ministerio de Planificación son partes de estas reacciones negativas. Don Claudio, usted mencionaba ahorita el tema de las conferencias de prensa y este espacio que utiliza el presidente por lo general para atacar. El programa de Estado de la Nación lo catalogó hace unos meses como el poder del megáfono, ¿verdad? Que ha sido esa arma de ataque según el Estado de la Nación y que debido a eso ha complicado las soluciones a muchos de los problemas porque, como usted lo menciona, es un espacio que se utiliza para atacar, es un espacio que se utiliza para humillar, para decir, por ejemplo, el tema del olor a cofal, ¿verdad? Cuando verdaderamente deberían ser espacios de propuestas, de presentación de proyectos, de explicación de temas, en fin. Además, también siguiendo con el tema del reporte de la Universidad Latina, mencionaba también algo muy importante, el tema de la violencia contra las mujeres en la política. Y menciona 5 figuras como las que son más violentadas políticamente en redes sociales, pero menciona 4
que son o que han sido principales víctimas del presidente de la República. Menciona a la diputada Joana Obando, del Partido Liberal Progresista, menciona a la diputada Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, a la diputada Sofía Guillén y a la Contralora General de la República, a doña Marta Costa. Varios temas. Esa violencia hacia las mujeres es por falta de hacer lo que yo he llamado hace 15 años en mi programa de televisión, hacer política con P mayúscula. Porque esa violencia que se ve, sí, puede ser que en algunos casos haya sido el presidente de la República, pero también lo vemos de mujeres contra mujeres. Hemos visto en el caso de la diputada Obando a la ministra actual de Ciencia y Tecnología atacarla, e inclusive con un uso de palabras muy peligroso, hasta insinuar actos de moral o de decencia de acuerdo a percepciones que ella tiene de la diputada Obando, lo cual me parece de mal gusto y muy reprochable. Pero también hemos visto a la diputada Pilar Cisneros o a la diputada Ada Acuña en ese juego de golpear a otras compañeras que también le devuelven los golpes a ellas en la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que te quiero decir con este comentario es que también el problema es mayor. El problema no es solamente violencia hacia las mujeres, es falta de elegancia, de distinción, de ideas, de una discusión de altura de la política nacional. Solo hay hombres y mujeres en la acepción mayúscula, digamos. Por supuesto que sabemos que hay otro tipo de géneros, pero partiendo de que hay mujeres y hombres en su mayoría participando en política, podemos decir que los golpes se dan entre hombres con hombres, de mujeres y contra mujeres, y también mixtas, de hombres contra mujeres y de mujeres contra hombres. Entonces el problema es más grande. El problema no es solamente la violencia hacia la mujer en la política, sino es el problema de la violencia en la política, el discurso de la violencia. Y aquí sí tiene una enorme responsabilidad el presidente de la República, porque el presidente de la República, como candidato y ahora como presidente del día 1 que arrancó su gestión, ha sido muy proclive a chotear, a burlarse de gustos sexuales de actores políticos, de insinuar consumo de droga de algunos actores políticos, de poner en tela de juicio sin ningún argumento la honorabilidad de actores políticos, siempre en aras de buscar el respaldo ciudadano. Pero vamos a ver, Caleta. Es una mala interpretación de la institucionalidad también. ¿Por qué? Porque ciertamente el pueblo es la razón más importante de la existencia de una democracia y de un sistema democrático. Pero existe, dentro del marco de la institucionalidad, una representación que han escogido los ciudadanos para llevar a la Asamblea Legislativa o para llevar al Poder Ejecutivo. Y en ese marco de esa representación, vuelvo al tema que te decía antes, el presidente de la República siempre ha intentado brincarse a la Contralora, a los diputados, a la Fiscalía, a la Sala Constitucional, en aras de que el pueblo le aplaude sus decisiones. Digamos que ha tenido éxito en el sentido de que el pueblo le aprueba o le aplaude sus decisiones. Pero dentro del marco de la institucionalidad, quienes tienen que tomar las decisiones y quienes pueden cuestionar legalmente si el presidente está tomando una decisión correcta o incorrecta, son los diferentes órganos de la institución. Entonces, cuando el presidente cree que puede pasar algo que es inconstitucional solo con el aplauso ciudadano, se equivoca, porque hay una sala constitucional que va a revisar los proyectos de ley, las propuestas para decir si tienen viabilidad o no constitucionalmente. Lo mismo pasa con la Asamblea Legislativa, cuando el presidente cree que hablando peste de los diputados o poniendo en cuestionamiento a los diputados o los partidos políticos, los va a amedrentar para que tomen decisiones favorables a lo que él pretende. No es con miedo, no es con agresión, sino convenciendo. Y de eso ha adolecido totalmente el actual Poder Ejecutivo. Vos no ves en ningún escenario
que se diga, el presidente de la República ha entrado en un proceso de concertación, ha entrado en un proceso de comunicación política, ha entrado en un proceso de intercambio con X o Y sector. No lo ves que lo haga con el sector agrícola, no lo ves que lo haga con el sector turismo, difícilmente lo hace con organizaciones sindicales, difícilmente lo hace con organizaciones gremiales, empresariales. Entonces, él pretende llevar todo a una aprobación de sus propuestas que pueden salir de sus ministros, que pueden salir del escritorio de él, brincándose todo ese proceso de intercambio con los diferentes actores que están institucionalizados, porque las instituciones van más allá de lo que nos imaginamos cuando vemos las instituciones que integran el Estado costarricense. Hay instituciones privadas, hay empresas privadas que son parte de la institucionalidad del país. Y en ese marco, el actual gobierno ha querido brincarse todo, se les ocurre X ideas, se llame Jaguar o el nombre que vos querás. Y entonces ellos piensan que pueden brincarse toda la institucionalidad con solamente la aprobación y el beneplácito de un sector que yo he llamado el chavismo ortodoxo, que ellos han promovido y que a veces son muy agresivos, que a veces son muy violentos. Entonces parten de la premisa que con solo que esos grupos se movilicen, lo cual también ha sido un fracaso. Cada vez que Casa Presidencial o alguno de sus actores quiere movilizar gente, es muy poca gente la que movilizan. Vos no ves la Avenida Central llena de gente aprobando la gestión del presidente de la República, pero sí ves que a razón de las universidades y el FES sí se llenaban las calles. Sí ves que sí se llenan las calles con los agricultores reclamando. Sí ves que se llenan las calles cuando hacen una manifestación para apoyar a la Caja Costarricense de Seguro Social. Pero cuando son gestionadas por Casa Presidencial o alguno de los colaboradores de Casa Presidencial, lo que llega es un puñado de gente a la Plaza de la Democracia. Entonces, para que veas que ese apoyo que tiene el presidente de la República en las redes, que pareciera, o que las encuestas dicen que tiene un apoyo, es un apoyo que no se sustenta en la posibilidad de la movilización de la gente. Y el presidente de la República, viendo esos apoyos, se ha engañado pensando que esos apoyos le están apoyando su forma olímpica de quererse brincar todas las instancias institucionales para las decisiones que él ha tomado o que quiere promover. Y se ha equivocado. Y en esa equivocación es donde ha aparecido el problema mayúsculo de no poder concretar políticas públicas para mejorar la vida de los costarricenses, que sea más barata, la salud, la educación, la seguridad, la agricultura. No hay una mejora en ninguno de esos sectores, porque el presidente, queriendo imponer su pensamiento, sus reglas, sus proyectos, se le olvida que hay instituciones formales y no tan formales, como los movimientos, que tienen derecho a veto para no aprobar lo que él quiere promover. Don Claudio, vea qué interesante, ahorita que estamos hablando de violencia política contra la mujer y precisamente en el caso de la diputada Joana Obando. Usted mencionó el tema de la ministra Bogantes, la ministra de Ciencia y Tecnología. Resulta que este mismo reporte muestra que los comentarios positivos hacia la ministra Paula Bogantes aumentaron precisamente después de esa conferencia donde ella ataca a la diputada Joana Obando. Entonces hay comentarios positivos apoyándole esa postura, eso que ella dijo. Podríamos decir entonces que de una u otra forma, aunque esté mal, porque sabemos, y como usted bien lo dijo, se tiene que hacer política con P mayúscula, no con ataques, no con ofensas, humillaciones y demás. Pero a pesar de eso, hay un apoyo de las personas hacia esas personas, hacia esos jerarcas y hasta el mismo presidente que constantemente realizan estos actos. ¿Puede entonces, o podemos decir que de una u otra forma, el costarricense está aceptando esa cultura confrontativa del presidente? Porque de serlo así, puede que esté mal. La Asamblea Legislativa y los diputados en Costa Rica y en cualquier parte del mundo son los funcionarios políticos más cuestionados y siempre más mal evaluados por la ciudadanía. El hecho de que también un canal de televisión hiciera un reportaje donde cuestionaba algunos temas en relación a esta empresa OneWay
y donde se involucraba a la diputada Obando, puede ser que esa ciudadanía haya comprado ese discurso sin mayor sustento que simplemente lo que decía el medio de comunicación. En vista de eso, puede ser también que el discurso de la ministra de Ciencia y Tecnología caiga en un terreno fértil en el mismo que ha estado cosechando el presidente de la República, que es el menosprecio a los actores políticos, el menosprecio a la institucionalidad en aras de seguir alimentando la popularidad del gobierno con eslogans o con la molestia hacia las instituciones del Estado que no están dando los resultados que se esperan, pero esto no necesariamente circula únicamente por los actores políticos, sino que también por los ciudadanos. Habla mal del ciudadano, la verdad, cuando el ciudadano da aval a la grosería, a la patanería, a ridiculizar a la gente por defectos físicos, por gustos sexuales, etcétera, que es algo que tiene muy común el Poder Ejecutivo. Entonces, no podríamos esperar tener gobernantes diferentes en una sociedad, en una ciudadanía, que más bien está produciendo actores políticos, porque es la ciudadanía la que los produce, que van a reproducir una actitud que tienen los ciudadanos cuando avalan también el comportamiento de los actores políticos en lo soez y en lo vulgar. Don Claudio, para ir cambiando un poco de tema, se menciona, se dice, diputados oficialistas hacen mención de ello, incluso el mismo presidente ha hecho mención de que para las próximas elecciones necesitan tener 40 diputados o más. Necesitan y lo van a hacer, así lo dicen ellos, ganar en primera ronda y obtener 45 diputados o más. Ellos basan esas ideas en la popularidad del presidente, que creo que anda rondando 60-70% por ahí. Yo le quiero preguntar a usted, porque se ha especulado sobre ese tema, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos ponen ejemplos que sí, otros que no. Aquí van dos preguntas. Uno, ¿es transferible la popularidad de un gobernante hacia su candidato presidencial? Y la segunda pregunta, ¿es posible en nuestro país, que ya dejó hace mucho tiempo el sistema bipartidista, que un partido obtenga más de 40 diputados? Veamos, en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, que fue una administración que en ese momento no se había evaluado los cuestionamientos que tuvo el presidente Rodríguez posteriormente, porque los tuvo como expresidente. Se avaló bien a ese gobierno, y Abel Pacheco, que era del mismo partido de Unidad Social Cristiana, terminó siendo electo, y algo le heredó Miguel Ángel Rodríguez. Voy a hablar de los más cercanos. En el caso del gobierno del presidente Arias, también terminó con una buena evaluación cuando terminó en el 2006-2010. Él promovió a Laura Chinchilla y sin duda algo le heredó a Laura Chinchilla para que ella llegara a ser el presidente de la República. Sin embargo, si Abel Pacheco no hubiera tenido la dulzura y la simpaticura que tiene con la sociedad, difícilmente esa herencia que le daban hubiese tenido los réditos que tuvo. Y en el caso de la presidenta Chinchilla, si ella no hubiera tenido también algún grado de independencia, si no tuviera una carrera política reconocida y si no hubiese tenido propuestas interesantes, también es cierto que no hubiese gozado de tanto aprecio para llegar a ser presidente, a pesar de que había un grado de herencia del presidente Arias en este caso y del presidente Miguel Ángel Rodríguez para el caso de Abel Pacheco. ¿Por qué te comento esto antes de contestarte? Porque sí se puede heredar algo. Lo que pasa es que depende mucho también de la calidad y de las características de quien vaya a ser el candidato que represente en este caso el chavismo. La popularidad del presidente de la República, según la última encuesta, 60-65%, creo que era la Universidad de Costa Rica,
es muy interesante porque dice que tiene un 60-65%, pero cuando van y le preguntan a la gente por qué partido van a votar, como el presidente no tiene partido, le ponen el partido del presidente, lo has visto, ¿verdad? Partido del presidente, Liberación Nacional, la Unidad, ponen todos los nombres. Y resulta que solo entre un 15, un 17% dicen que votarían por el partido del presidente. Entonces ve qué interesante. El presidente tiene un 60, pongámosle, de popularidad, pero solo hay un 17% de personas dispuestas a votar por el partido del presidente. Entonces, ese mito de la popularidad del presidente trasladado a las elecciones no es tan fácil como lo plantean algunos. Yo creo que cuando plantean tener 40 diputados, 47 han hablado inclusive, sí, lo que demuestran quienes dicen eso desde Pilar Cisneros en adelante es un desconocimiento total de cómo se eligen los diputados en el país. Porque el sistema de cociente, el sistema de subcociente y el sistema de residuos difícilmente le permiten a un partido político llegar a tener, en el multipartidismo, llegar a tener más de 20 diputados. En la época, cuando era el bipartidismo, en el año 82, Luis Alberto Monge, después de un gobierno muy malo, como fue el del gobierno de Rodrigo Carazo, donde la gente estaba muy brava, logró tener 33 diputados. Esa es la cifra más grande que ha tenido un gobernante para su ejercicio del poder, 33 diputados. A pesar de que tuvo 33 diputados, recuerdo que tuvo, por la crisis que vivimos, que buscar mucha colaboración. En aquel momento el jefe de fracción, creo, de la unidad era don Rolando Laclé, a pesar de tener 33. O sea, tampoco porque tenía 33 era que pudo hacer lo que le daba la gana en la Asamblea Legislativa. Entonces, pensar en 40 diputados o 47 diputados, primero, es desconocer cómo se eligen ellos. Es un total desconocimiento del sistema. Segundo, ninguna de las figuras que ha promovido el presidente, por ejemplo, de los 5 que renunciaron hace unos días, ninguna tiene la fuerza electoral para llegar a promover esa cantidad de diputados. Algunos me dirán, pero es que el presidente Chávez cuando salió no tenía, cuando nadie lo conocía, no tenía apoyo. Bueno, lo mismo le pasó a Luis Guillermo Solís y lo mismo le pasó a Carlos Alvarado, y sin embargo tampoco lograron reflejar en los gobiernos siguientes una cantidad representativa de diputados. Yo creo que la Asamblea Legislativa seguirá siendo una Asamblea Legislativa multipartidista. Y no veo ninguna posibilidad de que tengan 40 o 47 diputados. Para empezar, no tienen ni siquiera en estos momentos partido político. Se lo digo con conocimiento de causa. Nosotros formamos, le decía antes, el Partido Esperanza Nacional durante un proceso de 18 o 20 meses. Y los partidos que se decían chavistas se quedaron en el camino. No pudieron, habían varios. Y en este momento no hay claridad de cuál va a ser el partido que va a utilizar el presidente. Inclusive, como ellos andan buscando un taxi y no una verdadera formación de un partido político, como es en el caso nuestro, hicimos un verdadero partido político con Esperanza Nacional, ellos andan buscando que les presten una franquicia porque la vez pasada les resultó. A este momento no tienen esa franquicia. Y si se las prestan van a haber condicionamientos, así como doña Luz María Alpizar tuvo algunos condicionamientos, por ejemplo el tercer lugar para ella en San José, para poder salir diputada, no sé si habrá promovido alguna otra compañera como diputada. Algunos condicionamientos llegarán también de otros actores. Después a ellos les resultó muy potable en aquel momento la figura de Pilar Cisneros, que era muy popular en aquel momento. Pero resulta que con toda la popularidad de Pilar Cisneros, que hasta en las vallas publicitarias la ponían como diputada en Guanacaste, en Punta Arenas, porque la ignorancia o el desconocimiento de la gente de cómo funciona el sistema de elección de diputados los hacía pensar que Pilar Cisneros iba en el primer lugar en todas las provincias. Bueno, con todo y ese juego que hicieron para poner a Pilar en todas las provincias, solo lograron 10 diputados. Entonces yo no veo de dónde se puede dar esa cifra. No la veo posible. Y yo creo que deberías grabarlo y guardarlo, porque claro que sí. Esto no se va a dar. No existe la posibilidad de tener 40 o 47 diputados. Además de eso, es muy peligroso. Y el ciudadano costarricense ha sido muy cuidadoso cuando le da el Poder Ejecutivo a un partido, le mete un poquito de presión en la Asamblea Legislativa, dándole, sí, como le dio a Oscar Arias una mayoría, creo que era de 24, y a Laura Chinchilla, no sé si eran 25, por ahí andaba. O al revés, ¿verdad? Pero
el ciudadano ha sido muy, muy cauteloso. Y dentro del marco de lo que va a ser la campaña electoral próxima, que yo creo que va a andar como la pasada en unos 25 partidos políticos, esa atomización también atomiza la votación y no permite que un partido llegue a tantos diputados. Y pensar en un gane en primera ronda, también diría yo que es un sueño de fentanilo del actual Poder Ejecutivo. Incluso vea qué curioso, porque de los ministros que renunciaron hace unas semanas, y que se escucha, se rumora sobre que estas personas pueden ser las que lleven la bandera del gobierno, según igual el observatorio de la Universidad Latina. El exministro Batalla tiene más comentarios negativos que positivos. La exministra Müller tiene más comentarios negativos que positivos. Y a los dos se les achacan que no fueron capaces de liderar su ministerio. Correcto. La única que tiene más positivos que negativos, pero igual es una diferencia muy corta, es Laura Fernández, ¿verdad? Pero vea que incluso los comentarios que se dan en redes sociales sobre los tres son muchísimo más negativos. Don Claudio, ya para ir finalizando, usted lo mencionó ahorita y usted se me adelantó un poquito porque yo se lo iba a preguntar, por supuesto, sobre Esperanza Nacional. Le pregunto así muy concretamente, ¿va a postularse Claudio Alpizar a la presidencia de la República nuevamente? En el pasado, hace unos años, fue precandidato con el Partido de Liberación Nacional. ¿Está pensando, está abierta esa posibilidad? Sí, claro. Sí, lo hemos hablado y en nuestro partido la dirigencia está muy, muy convencida de que tengo que ser yo el candidato. Yo les agradezco profundamente y asumo el reto. Pero en lo formal, podríamos decir que yo soy el primer precandidato del Partido Esperanza Nacional. Sé que el hecho de que yo lideré todo el trabajo que se hizo en los 84 cantones, en las 7 provincias, para conformar el partido político, pues me ha hecho identificarme con mucha gente a nivel nacional. Y ellos se sienten muy identificados porque yo lideré esa constitución del partido. Por otro lado, también yo creo firmemente en que todos los ciudadanos debemos participar cuando se nos presente la oportunidad en política. Decía Epícteto, que era un filósofo romano de inicios de allá por el año 50, parafraseándolo un poco a él, que uno no puede ser tan irresponsable de no preocuparse por los más humildes y tampoco puede cometer el delito de dejarle el camino abierto a los indignos en política. Entonces nosotros queremos participar con un partido de verdad, no es un taxi, Khaled. Somos un partido, digamos, primero de un pensamiento ideológico. Yo sé que a los ciudadanos la ideología hoy por hoy no les mueve mayor cosa, pero todo partido político tiene que tener un pensamiento ideológico para poder tener también un proyecto político. Nosotros nos definimos como socialdemócratas, creemos enormemente en ese equilibrio, en la justicia social, y desde ese marco estamos ya planeando y programando un plan de gobierno para presentarlo de aquí a un par de meses, 2, 3 meses a la ciudadanía. Esto no es un partido taxi, esto no es una franquicia. Entonces hay que estudiar también los postulados del partido, hay que tener una identificación con los postulados del partido y por supuesto que en eso nos estamos concentrando ahorita, pero muy ilusionados, Khaled, porque no es fácil el hecho de conformar un partido político. Sobre todo, lo difícil es que la gente está muy desanimada y la gente no quiere participar. Los requisitos que pone el Tribunal Supremo de Elecciones son los mínimos. Sí hay que hacerlo como digo yo, con cuidado y con buena letra, para no cometer errores, pero el tribunal también te va orientando de cómo debes sacar la tarea. Entonces el problema mayor no está en los requisitos, porque el problema es cuando la gente quiere hacer un partido de la noche a la mañana, que se les ocurre en noviembre que van a hacer un partido político y el plazo vence el 31 de enero del siguiente. El tema es cómo enamorar a la gente. Recordá que en la última elección el 40% de los costarricenses no fue a votar. O sea, 4 de cada 10 costarricenses se quedaron en la casa. Y mucho menos les interesa la participación en partidos políticos. Pero hemos logrado motivar a un grupo de gente en todas las provincias y en todos los cantones que nos ilusiona mucho. Y ya para finalizar, don Claudio, ¿le tiene miedo usted
al ataque que se le pueda venir por parte del gobierno? Porque usted ha sido una de las figuras más críticas de este gobierno e incluso lo han mencionado allá en Zapote. Incluso, sí. ¿Le tiene usted un poquillo de miedo a lo que se pueda venir? No, miedo no, porque si tuviera miedo no me meto en política. Ni hubiera alzado la voz en muchos temas del actual gobierno que me molestaron. Lo que a uno siempre le preocupa es la campaña sucia. Yo siempre hago una diferencia, Khaled. Hay campaña negativa y hay campaña sucia. La campaña negativa es válida. Para empezar, te la dice alguien de frente, se sabe de qué partido viene, qué candidato te dice, y la campaña negativa es decir, Claudio o X o Y personas no pueden ser candidatos por esto, esto y esto. Pero la campaña sucia es anónima, y hoy con las redes más anónima se vuelve, y más cruda se vuelve. Entonces a esas a las que uno le tiene no miedo, sino pereza. Y sobre todo porque uno sabe a lo que va. Lo que a uno le duele es las personas alrededor de la familia, las personas que lo quieren a uno, que conociéndolo bien, no desean recibir esos ataques bajos, pero es parte de la política. Dichosamente yo tengo una hoja de vida muy limpia, he cometido errores como todo ser humano, pero no tengo ningún cuestionamiento ético, no tengo ningún cuestionamiento que me avergüence. Todo lo contrario, creo que mi vida ha sido una vida bastante honesta, una vida bastante normal como la tuya, como la de tantos ciudadanos, pero siempre dentro del marco de la ética y la moral. Don Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este espacio. Quedan las puertas abiertas, ¿verdad? Para cualquier momento que lo ocupemos nuevamente. No, aquí también gracias, se puede usted acercarse. No, muchas gracias y disculpame porque está con una tosecita, con una molestia en la garganta. Estamos igual, no, estamos igual. Sí. Pero no, muchas gracias y sobre todo a tu audiencia por la paciencia de escucharnos y ojalá que lo que conversamos el día de hoy vos y yo haya sido del agrado de ellos o por lo menos que los ponga a pensar y a discutir. Así es, y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que pueden ver y escuchar este episodio, los anteriores y los que vienen en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Muchas gracias, así que nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.